Por estas horas, miles de fieles están dándole el último adiós al Papa Francisco y sin dudas se vive una semana especial, una semana de duelo y también en el marco de esto que estamos viviendo también se empieza a proyectar cuál va a ser el futuro de la Iglesia. Bueno, para hablar un poco sobre este tema, ya nos acompaña el periodista Sebastián Pfaffen. Bienvenido, Sebastián, un placer. Muchas gracias. Un amigo del programa. Y además valoro el gesto porque ha sido muy consultado toda esta semana y la verdad ha podido acercarse con nosotros, así que gracias, Seba. No, gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Bueno, junto al periodista Javier Cámara, vamos a mostrarlo, fueron los autores del libro Aquel Francisco, este libro que relata la etapas de la vida de Bergoglio, ¿no? Antes de ser papa. Bueno, vamos a aprovechar a compartir la dedicatoria, porque la verdad que es importante esto también. Una dedicatoria del propio Francisco, ¿no? A Sebastián y familia, con gratitud por ser fiel a su vocación de iniciar caminos nuevos, que el Señor lo bendiga, y lleva la firma del Papa y el año 2014, 25 de septiembre de 2014, y la verdad que este libro, bueno, hoy es un poco fruto de ese trabajo que hicieron y que te permite de alguna manera haberlo vivido más de cerca, no solo al momento de llevar adelante la biografía, sino en el contacto que fueron teniendo. Y un poquito para comenzar esta charla nos gustaría en concreto que nos dé una semblanza de lo que fue para vos el Papa y bueno, de la etapa que relata el libro, ¿no? Y para mí el Papa ha demostrado, primero fue un gran representante argentino, ¿no? Porque era realmente, culturalmente era muy argentino, era un porteño siendo papa. Y creo que él trasladó muchos de los valores que tiene la cultura argentina a este cargo tan importante. Y nos ha hecho quedar muy bien en muchos aspectos de su vida personal, un hombre virtuoso, entregado totalmente, como a corazón abierto y dando todo lo que tenía para desempeñar bien su tarea, ¿no? De pastor. Tanto es así que él, no me cabe la menor duda, que era consciente que estaba viviendo sus últimas horas y eligió vivirlas trabajando, en cierta medida, ¿no? O sea, celebrando la misa, lo más que podía la Semana Santa, que es la más importante del año para la Iglesia Católica, y después cerca de la gente, ¿no? Pidiendo ese paseo por la plaza. Yo creo que ese es un gran legado del Papa y es lo primero que te impresionaba al conocerlo, ¿no? Muy cálido, muy respetuoso, muy inteligente y memorioso, ¿no? El primer impacto era ese. El segundo era conocer una vida muy intensa. Un hombre que no se tomó nunca vacaciones, y no es una forma de decir, es real, nunca se tomó vacaciones. Y eso le permitió hacer muchísimas actividades que comenzaron en el año 58 en Córdoba, acá cerquita, en barrio de Pueyrredón. ¿Cómo fue ese paso en Córdoba? Del 58 al 60 él estudia sus primeros años del seminario en Córdoba, porque acá estaba el noviciado de los jesuitas. Entonces él inició su formación, seguramente sus primeros años para forjar su carácter, con una formación muy estricta. Recién lo hablábamos afuera del programa, la formación de los jesuitas dura casi 12 años. Exactamente. Un poco en Argentina, un poco en Chile en ese momento, otro poco pasaban por Santa Fe, en Roma. Entonces una formación muy estricta y eran verdaderos soldados, ¿no? Porque hasta se levantaban a las 5 de la mañana, se bañaban con agua fría, con un régimen muy estricto. Y para él esa etapa fue muy luminosa, pero después hubo otra que fue realmente su noche oscura, del año 1990 al 92, después de su carrera, de iniciar como sacerdote, él llega a ser el provincial más joven en la historia de los jesuitas, el superior de la orden aquí en esta zona, en esta región. Hizo muchas cosas que generaron amores y odios, ¿no? Incluso dentro de la misma orden. Claro, y por eso viene a Córdoba en esa etapa. Lo mandan a Córdoba. Lo mandan, sí. Lo mandan al muere, como dirían los cordobeses. Sin hacer vivía nada, en la compañía, ¿no? Y vivía en la Compañía de Jesús, la habitación número 5, esa es la que ahora se puede visitar como en unas visitas turísticas, ¿no? Pero acá la pasó mal en esa etapa, ¿no? Entonces fue como lo excluyeron, lo dejaron al costado del camino, y de acá sale siendo obispo de Buenos Aires. Entonces un hombre que hizo tantas cosas, con una enorme capacidad, y después que se animó con una libertad muy grande a plantear desafíos ya en el magisterio de la Iglesia, en el debate profundo de la Iglesia, que también ha formado, no diría una grieta, pero divisiones muy grandes dentro de la Iglesia, que ya existían y que después de este papado, evidentemente, algunas se han exacerbado.
ese no me cabe la menor duda que es el debate que en este momento está ocurriendo en el Vaticano, ¿no? Esas llamadas congregaciones generales, que es donde todos los cardenales participan, hablan y debaten sobre lo que pasó, sobre el futuro de la Iglesia y sobre quién puede representar esos intereses. Sería como un precónclave, ¿no? Es el precónclave, claro. Se llaman congregaciones generales, se dan en esa sala muy grande que se llama Pablo VI, está al lado del edificio de Santa Marta. Sí. Es un auditorio muy bonito, muy grande, y ahí es donde realizan las actividades previas. Y bueno, ahí debaten cuál piensan que tiene que ser el futuro, hacia dónde tiene que ir la Iglesia, las necesidades de cada lugar del mundo, en un cónclave que va a ser el más diverso en la historia, porque nunca hubo tanta representación de todo el mundo de parte de los cardenales. Claro. Ahora, ya retomaremos lo que veníamos hablando, pero también haciendo referencia a esto del cónclave y hacia dónde va la Iglesia, ¿cuánto influye el hecho de que haya un 80% de los cardenales que han sido nombrados durante el papado de Francisco, que obviamente muchos de ellos por edad y demás tienen que ser reemplazados, pero ese perfil para que la Iglesia pueda continuar con el rumbo que venía teniendo? Y para mí el resultado es impredecible. Claro. Impredecible. Se pueden hacer todo tipo de especulaciones. Pero impredecible justamente por la forma en que está conformado el cónclave, por la diversidad de países que están representados. O sea, los cardenales que eligió Benedicto eligieron a Francisco. Claro. Y Benedicto supuestamente era lo opuesto. Claro. Quieren hacer creer que era lo opuesto. Eso, sí. Digamos, cuando uno estudia la teología, en realidad no hay, digamos, hay muchas diferencias, pero también hay una continuidad, ¿no? en distintas cosas. De todos modos, digamos, la calidez que el Papa, que Bergoglio, que Francisco le brindó a todos los mortales como nosotros, era evidente, ¿no? Era una persona que se esforzó por mostrar el rostro misericordioso de Dios, Claro. es decir, el amor, la ternura de un Dios papá para todas las personas y sobre todo para los que más sufren, como hace cualquier papá. Digamos, tiene un hijo que tiene problemas, ¿qué hace? Lo acoge, lo abraza y lo ayuda a seguir en el camino. Puertas adentro, Bergoglio era una persona, no digo difícil, sino muy seria, Estricta. muy contundente, muy estricta, y los debates allí adentro no hay que ser inocentes, digamos, son debates profundos, no hay nadie que no sea un estudioso, todos los cardenales hablan 6, 7, 8 idiomas, Claro. tienen mucho estudio y lo que está en juego son todos conscientes de la trascendencia de las decisiones que toman. Claro. Entonces, no son debates de café, ¿no? Son debates profundos. De hecho, hay un cardenal que está tratando de participar del cónclave que lo ha hecho y no lo están dejando de entrar, Claro. y las discusiones son serio. bravas, serias, Muy ¿no? serias. Muy serias. Claro. Entonces, tampoco hay que tener una visión naif de estas cosas, ¿no? Le digo porque a veces he pecado de eso, y en realidad, y no tiene nada de malo, está bien. A mí no me cabe la menor duda que actúa el Espíritu Santo desde el punto de vista de la fe, pero los que toman las decisiones son seres humanos. Exacto, personas terrenales. Claro. No, pero ejercía bien el poder. Era un gran político en ese sentido. Bueno, justamente Sí. muchos dicen que el Papa que venga va a tener que ser alguno que esté como al medio, porque el que pudo pilotear semejante debate tan heterogéneo fue Bergoglio por su enorme habilidad para manejar estas situaciones difíciles. Pero no sé si muchos cardenales tienen semejante cintura para ir manejando estas situaciones. Claro. Una iglesia que en algunos lugares del mundo parece que está al borde de un cisma, ¿no? Como en Alemania. ¿Y cómo hacer para evitar eso, ¿no? Porque evidentemente uno de los principales roles que tiene el Papa es mantener la unión de la iglesia. Tal cual. Y la Iglesia, a partir de este Papa, o lo que hoy queda como más fuerte de la figura de Francisco, un Papa humilde, austero, que lo que buscó es otra simbología de la Iglesia más cercana, sin tantos lujos, Sí. invitando a que en cada rincón del mundo la Iglesia salga a la calle. Sí. Ese es un legado que es innegable. Sí. A tu juicio, ¿cuáles fueron o qué es lo que nos permitirá recordar de este Papa como aquellos hitos que marcaron una transformación?
Y yo creo que el primer gesto es ese, ¿no? El gesto, es decir, el cúmulo de gestos que hace que sea un papa cercano y lo más parecido a una persona común, Sí. una persona normal, accesible. Yo creo que indudablemente eso va a ser lo que va a quedar como gran característica suya. Después hay otra parte que quizás algunas se conocerán, otras no se van a conocer nunca, su aporte a mantener la paz en el mundo. Yo durante muchos años seguí el día a día del Papa, después es como que, bueno, las tareas cotidianas hacen que no pueda seguirlas, pero la diplomacia vaticana ha evitado muchos conflictos, ha bajado las tensiones en situaciones de conflictos concretos entre presidentes, entre países. Ese va a ser otro legado del Papa que, como buena diplomacia, es secreta, ¿no? O sea, claro, es discreta más que secreta. Pero el Papa advirtió desde su primer año, yo lo escuché por primera vez en Río de Janeiro, cuando fuimos a cubrir el JMJ, que el mundo se disputaba una guerra mundial en capítulos, ¿no? Claro. Y nunca se bajó de ese concepto, luchando contra eso, en un mundo donde la Iglesia Católica y todo el cristianismo se dice que tiene más mártires en los últimos años del siglo XX y principio del siglo XXI que a lo largo de toda su historia. Mirá. De la cantidad de cristianos, católicos y no católicos, que se asesinan en el mundo, no porque quedaron en medio de las balas en una guerra, sino porque los matan por ser cristianos. Claro, ¿no? exacto. Entonces, otra gran preocupación del Papa fue eso. Claro. Y en 30 segundos Sí. no tenemos tiempo. Y a tu juicio, ¿cuál es el desafío hacia adelante de la Iglesia con la renovación con el nuevo Papa? Y bueno, mantener la unión, revisar algunos conceptos que han generado mucha polémica y que se han separado de algunas líneas concretas de la historia del magisterio. Yo creo que el principal debate va a estar en eso, ¿no? En la visión profunda de la Iglesia internamente. Hay un proceso interno muy delicado que va a llevar mucho tiempo y va a ser clave a ver cuál es el Papa que se elige, cuál es la postura que va a tomar. Los primeros gestos van a empezar a marcar hacia dónde va a ir la Iglesia. Sebastián, un placer como siempre. Gracias por acercarte al programa y un Muchísimas placer gracias a estar con ustedes. vos. Me devolvieron al trabajo periodístico, hacía mucho que no estaba en un set de televisión. Y envidio la posibilidad que él tuvo de acercarse él al Papa. Tal cual, ¿no? sí, sí. Y tener diálogo. Fue con un él. lindo privilegio, la verdad que sí. Y está invitado a acompañarnos cuando lo quiera hacer y volver al trabajo periodístico. Bueno, muchas gracias.